Buenas noches otra vez, aquí exponiendo mi video, igual para la materia de estadística básica, sobre todo en la unidad 3, en la actividad complementaria. Aquí me presento, soy José Jaime Rodríguez, voy a hacer mi aportación sobre un estudio de una base de datos del INEGI, no, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, perdón, y espero que les guste. Bueno, en esta ocasión voy a hacer un análisis estadístico para calcular las medidas de centralidad sobre unos datos de proveedores de servicios de Internet. El Instituto Federal de Telecomunicaciones da una base de datos sobre proveedores y sus servicios de Internet, qué velocidades son, cuál es su cuota mensual, cuál es su velocidad de subida y cuál es su velocidad de bajada. En este caso me piden analizar la velocidad de subida y puedo ver que son 200 datos. Al ser muchos datos, lo que hago es primero ordenarlos. En segunda instancia, lo que hago pues es eh, decidir ponerlos en agrupados por la naturaleza de los mismos. ¿Por qué? Porque son muchos datos. Sería muy complicado hacer una gráfica y una tabla de frecuencias sobre 200 datos. Es mejor usar los intervalos para poder ahí agruparlos. Eh, Después de esto me piden hacer los histogramas, obviamente presentaré las tablas de frecuencia y haré otro estudio sobre la misma base de datos, pero en cuanto a la renta mensual. Aquí, pues bueno, ¿cómo le hago? Bueno, para hacer el inicio de todo esto, igual tengo que usar las mismas reglas de siempre, las mismas herramientas que he aprendido durante la materia, que es las reglas de Sturges, sacar el rango, sacar la amplitud, sacar los intervalos y así sucesivamente para poder utilizar dichos datos para después conocer la media, la moda, la mediana, la varianza y la desviación estándar. Bueno, después de haber agrupado los datos y haberlos ordenado, presento las gráficas de la velocidad de subida, tanto un histograma como una ojiva. Para poder haber realizado esto, inicialmente yo ya, como comenté en el video anterior, yo ya saqué los intervalos para poder agrupar dichos datos y poder hacer su tabla de frecuencias que mostraré más adelante, y pude sacar los datos necesarios para poder sacar dichas gráficas. Como vemos en el primero, que es el histograma, podemos ver que realmente es muy extremo porque solamente hay muy pocos datos que se van del lado izquierdo entre una velocidad de 500.12 kilobits por segundo a 1 megabit por segundo, y las demás velocidades ya van por encima de los 1000. Es decir, la mayoría de la concentración o la mayor concentración de los datos está del lado de una velocidad de subida bastante alta, y lo podemos corroborar en la ojiva. En la ojiva se puede ver cómo solo hay un pequeño porcentaje que correspondería a la parte izquierda del histograma, y el mayor porcentaje son velocidades de subida más alta. Bueno, aquí ya podemos ver la tabla de frecuencias ampliada, donde para los cuales son los datos que yo necesito para poder sacar y calcular las medidas de centralidad y dispersión. En un inicio me veía yo un poco escéptico por estos límites inferiores y superiores, es decir, los intervalos, cómo se definían y cómo se agrupaban los datos, sobre todo en un intervalo en el que es el primero y la mayoría se va en el noveno. Era un poco escéptico porque yo decía, ¿por qué había tanta diferencia? ¿Por qué también en las cuotas mensuales había tanta diferencia? No podía distinguir la situación. Pero al realizar el estudio no solamente me ayudó a ver que la mayoría de los servicios que ofrecen los proveedores de Internet están en velocidades bastante altas, también son bastante costosas. Yo no podía dimensionar el porqué del mismo, ¿no? Pero después de analizar esto, y yo que me dedico a esta cuestión de las telecomunicaciones, me pude dar cuenta que los precios y las velocidades coinciden porque son enlaces dedicados, son enlaces empresariales que no comparten ancho de banda con nadie más y suelen ser bastante caras. Este es de estas velocidades de subida de 10.000 megabits por segundo, que cuestan 260 y tantos mil pesos, pues sí son correctas. La verdad es que ya viendo el mercado, sí puedo determinar que todo es un servicio empresarial de enlaces dedicados. Y lo confirmo con la tabla de frecuencias. Con esta tabla de frecuencias yo me puedo dar cuenta lo mismo, como lo vi en el histograma y en la ojiva, que pues los datos se agrupan en muy pocos, solamente son 10 datos en lo que son las velocidades de 502 kilobits a 1 mega, un poquito más o menos,
y la mayoría se centra en el último intervalo, ¿no? Que son los 190 números, 190 datos. Aquí podemos ver que la media es de 9000.05, la mediana es de 9415.26, la moda está en el intervalo 9 porque es donde más datos hay, la varianza es 3.739.554.75 y la desviación estándar es de 1933.79. Simplemente con la media puedo determinar que la velocidad de subida promedio de los 190 servicios que proveen estas empresas son de 9000 megabits por segundo. Entonces, bueno, eso me ayudó también a poder visualizar toda esta situación. Bueno, continúo con el video. Aquí voy igual, ahora voy a calcular una medida de centralidad y las medidas de dispersión, pero ya no sobre los datos de velocidad de subida. Ahora voy sobre la que es la renta mensual, es decir, cuánto cuesta un servicio como el que viene en la base de datos, ¿no? Aquí lo mismo, tuve que tomar todos los datos, 200 datos, igual que en la velocidad de subida, ordenarlos y con la regla de Sturges, sacar cuántos intervalos, sacar el rango, sacar la amplitud y hacer los cálculos correspondientes para crear los intervalos. Y en dichos intervalos ya pude crear, después de eso, lo que es la tabla de frecuencias ampliada. Con esto pude darme cuenta de cómo están ya agrupados en cuanto a cuestión económica dichos datos y pude sacar lo que es la media, que son 84.448.669. Eso es lo que cuesta en promedio un servicio de internet dedicado, en promedio de los que venían en la base de datos, por supuesto. Saqué la varianza y luego pues la desviación estándar, que pues, es la raíz cuadrada de la varianza, que son 287.098.04. Se ven grandes los números, pero como lo repito, como lo dije en la anterior diapositiva, son enlaces de internet dedicados y son servicios muy caros en México. Entonces estos números pareciera ser muy estruendosos en algún momento, pero no lo son, porque son servicios que pueden valer desde, como habíamos visto ahí, desde 10,000 pesos, 20,000, 30,000, hasta 300,000, 400,000 pesos, dependiendo del proveedor. Entonces, por eso no es de extrañarse ver números tan grandes. Bueno, con esta diapositiva concluyo mi video. Regreso a los diagramas, a las gráficas, perdón, el histograma y la ojiva. Y bueno, la visualización es demasiado importante porque podemos ver cómo están agrupados los datos, cuál es su tendencia, cuál es su comportamiento y cómo podemos determinar, por ejemplo, en este caso, que la velocidad de subida alta es la preferencia de las empresas, tanto gubernamentales como no gubernamentales, que serían las privadas, para contratar enlaces de alta velocidad para sus servicios, pero bueno, también esto genera un alto costo. Entonces, esta es mi presentación, espero les haya gustado y les haya aportado en algo. Muchas gracias, excelente noche.